Hola alumnos, ¿cómo están? Eh, la idea de este video es mostrarles un poco el PDF de Antígona. Nosotros en la actividad que hicimos anteriormente, yo les pasé información y ustedes buscaron otra sobre el teatro en la antigüedad. Ustedes saben que Antígona fue escrita por un escritor griego del siglo V antes de Cristo que se llamaba Sófocles. Este PDF que ustedes están viendo, que tengo yo en mi computadora, los tienen ustedes también en el aula virtual, porque entiendo que no muchos pueden haber ido a comprar el libro en las 2 primeras semanas de clase, así que todos vamos a trabajar, eso está bueno, con la misma edición en el PDF que yo les subí. ¿Bien? En la segunda hoja tenemos el argumento de manera muy resumida, que no con eso se va a entender, por supuesto, todo lo que implica esta obra de teatro, pero si quieren pueden leerles como un pequeño adelanto sobre con qué se van a encontrar ustedes más adelante. Sin embargo, ustedes ya vienen preparados a esta lectura. ¿Por qué vienen preparados? Porque han leído de manera resumida, y quizás algunos vieron el video de Draw My Life, de Edipo Rey, que también fue ficcionalizada por Sófocles. Entonces ya conocemos un poco el mito de Edipo y la tragedia de Edipo, ¿bien? Que culmina con él dándose cuenta de que él ha cumplido a pesar de intentar evitar ese destino trágico que pesaba sobre toda su estirpe, sobre toda su familia y sobre él mismo, y él termina matando a su padre, casándose con su madre y teniendo 4 hijos, sobre sobre quienes también va a pesar esta maldición, este destino funesto. Bien, una de las hijas es Antígona, que lo acompaña a su padre en el destierro, bien, porque él se apuñala los ojos y se va al destierro, eso ya lo habíamos leído. Una vez que deja el trono Edipo, quienes por línea sucesoria se tenían que hacer cargo son sus 2 hijos varones, que son Eteocles y Polinices, ¿bien? Eteocles está el tiempo que le corresponde en el trono, pero después no se quiere ir, no quiere cederle al trono a su hermano, como habían acordado alternarse. Por ende, Polinices ataca la ciudad de Tebas, que es donde se desarrolla la acción de Edipo, pero también donde se va a desarrollar la acción de Antígona. Ataca Tebas y ambos mueren, uno apuñalado por el otro. Cuando mueren, quien toma el trono es, a ver, vamos a resaltar con negro, es Creonte, que acá aparece ya como rey de Tebas, ¿bien? Rey, después de que sus sobrinos murieran, ¿bien? Creonte es tío de Antígona y tío de estos 2 príncipes que murieron, y él se va a hacer cargo, y él determina que no deberían darle sepultura a Polinices. ¿Por qué? Porque él ha atacado la ciudad, la ha atacado y ha matado a quien era el rey. Y en cambio, a quien defendía la ciudad, por más que la haya defendido porque no quería ceder el trono, a él sí se le va a dar sepultura y se va a cumplir todos los ritos que se realizaban en aquel entonces para sepultar a las personas. Nosotros hoy en día tenemos rituales, ¿verdad?, para sepultar a las personas cuando vamos a un velorio. Bueno, en esa época también había rituales, y el pueblo griego era un pueblo muy religioso. Para ellos no era algo así nomás, el morir, el pasar a otro lugar, el tener contacto con las divinidades. Era un pueblo muy supersticioso y también muy religioso. Ustedes saben que Edipo va a una divina, bueno, las figuras de los adivinos eran importantes en aquel entonces, que es lo que decían desde el más allá, y pesaban maldiciones o no dadas por alguna divinidad. Entonces, no era algo menor el no dar sepultura, implicaba que ese cuerpo se corrompiera, que no pudiera pasar a otro plano superior. Entonces, algo muy tremendo para Antígona. Bien, Antígona, nuestra protagonista,
hija de Edipo, acá dice hijas de Edipo porque la otra hija es Ismena, hermana, bien, acá tenemos ya entonces los 4 hermanos, hijos de Edipo, ellas dos siguen vivas, y bueno, Antígona va a ser la que principalmente se va a oponer al, a ver, uy, no sé qué hice, bueno, se va a oponer al rey de Tebas, a Creonte, y le va a decir que eso está mal, que a ella no le parece, que a ella le parece que en todo caso deberían darle sepultura a su hermano. Además vamos a tener la participación de Tiresias, el adivino es el mismo adivino que aparece en Edipo Rey, bien, una figura central en la época, es como la figura como de un sacerdote en aquel entonces, una figura crucial para la sociedad. Tiresias es ciego, pero justamente es ciego y sin embargo ve más allá de las personas, de las acciones, ve de manera profunda. Eurídice, esposa de Creonte, Hemón, que es hijo de Creonte y Eurídice y prometido de Antígona. Se darán cuenta que si es hijo del tío es primo, pero en esa época eso no presentaba mayores dificultades para contraer matrimonio. Un centinela, que es alguien que vigila, un mensajero, el coro de ancianos, la figura del coro aparecía en todas las obras de teatro, en las tragedias de aquel entonces, bien, es como un gran personaje que va a reflexionar sobre lo que está pasando, otro mensajero, y el corifeo, que es quien dirige este coro y expresa mensajes por parte del coro. ¿Bien? Fíjense cómo, ¿se acuerdan que hemos dado las pautas del género? Los personajes son lo que primero aparece en las obras de teatro, ¿bien? Ya conocemos entonces los personajes, que ya un poco los conocíamos de antes, no nos son desconocidos, y vamos a pasar un poco a leer un poquitito. Uy. Bien, empieza la acción. Ahí va. La acción transcurre en el Ágora de Tebas. El Ágora es la plaza principal de Tebas. Bien, ya habíamos visto que este es el mismo lugar donde transcurría Edipo Rey. Ante la puerta del palacio de Creonte, la víspera, los argivos mandados por Polinice han sido derrotados. Bien, este es el príncipe que muere, al que no le quieren dar sepultura. Han huido, bien, y sus soldados han huido durante la noche. Despunta el día, en escena Antígona e Ismena. No sé si recuerdan, pero todo esto es una aclaración, y esto no es parte de los diálogos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el género dramático va a haber principalmente diálogos, ¿bien? Que después, cuando se pase a la representación, van a ser dos actores hablando entre ellos. Pero en el texto dramático escrito, que es a lo que nosotros nos acercamos en clase, el lugar donde transcurre, qué momento del día es, si hay algún sonido, si alguien se sienta, se para, grita, todas esas cosas son aclaraciones, ¿bien? Porque yo no puedo decir, cuando después esté en escena, estoy gritando, hola, no, directamente grito. Bueno, por eso tiene que estar aclarado, ¿bien? El escritor de la obra, en este caso Sófocles, tienen que aclarar todo eso, porque después quien lo va a llevar a la representación, si no va a estar adivinando o haciendo lo que quiere. Entonces todas esas aclaraciones se hacen en el caso del lugar y el tiempo, se hacen al comienzo de cada uno de los actos. ¿Bien? Entonces acá se nos han aclarado ya cosas, esto se llama aclaración. Bien, y acá pasamos ya a un diálogo, ¿bien? Ya nuestros personajes toman la palabra. Fíjense que quienes están hablando son dos hermanas, Antígona, la protagonista, e Ismena. El diálogo puede llegar a hacernos dificultoso en algún sentido, porque esto es una traducción, obviamente el original está en griego antiguo, para colmo de mal, no el griego que se habla hoy en día en Grecia. Pero, siendo esto una traducción, por ahí hay palabras que para nosotros pueden ser un poco desconocidas. Sin embargo, los invito a leerla con paciencia. Ya sabemos nosotros cuál va a ser el conflicto, y nos tenemos que poner como ese chip como para lograr entender. O sea, el
conflicto, si entendemos una palabra, sabemos que no están hablando del rubro, no sé, no están hablando ni del teatro, ni de la cocina, ni de nada, están hablando de un conflicto político y un conflicto religioso, ¿bien? Hay un nuevo rey que es el tío que no le quiere dar sepultura a uno de sus hermanos. Y Antígona está muy disconforme con eso, porque a ella le parece que hay leyes religiosas que hay que cumplir, que son importantes para la vida ciudadana, que no se tienen que desconocer, por más que él haya atacado la ciudad, por más que él haya asesinado al rey, para ella, por encima de la política, están las leyes divinas, ¿bien? Entonces ya nos pongamos en ese chip, con esa idea, con ese conflicto en la mente, para poder comprender lo que dice la protagonista. Entonces, dicen... bueno, acá habla de que ellas son infortunadas, bien Zeus saben que es el dios el dios de los dioses, o el rey de los dioses, ¿bien? Hablan de que ellas tienen una maldición, que bueno, ahí pasan por numerosas desgracias, piensen que ellas son, así como Edipo se casó con su madre, ustedes piensen que la abuela y la madre de la misma persona, y el hermano y el padre la misma persona. Entonces, bueno, también tienen ese tipo de conflictos que pesan sobre ellas, ¿no? Y la hermana eh, sabe de la noticia, pero ella va a ser un poco más cauta y va a tomar la postura de que lo que elige el rey, lo que dice el rey es lo que hay que acatar y que no hay que hacer nada. Bien, entonces, bueno, Antígona en cambio quiere hablar a solas con ella para proponerle, entonces acá expresa lo que, bueno, yo un poco ya les adelanté. Creonte ha acordado otorgar los honores de la sepultura a uno de nuestros hermanos, y en cambio se rehúsa al otro. A Eteocles lo ha mandado a enterrar de modo que sea honrado por los muertos bajo tierra. Pero en lo tocante al cuerpo del infortunado Polinice, prohíbe darle sepultura y que se le llore. Hay que dejarlo sin lágrimas e insepulto para que sea fácil presa de las aves. Imaginen que va a quedar tirado en la tierra, ¿no? Siempre en busca de alimentos. Bien, la deshonra máxima. He aquí lo que el excelente Creonte ha mandado pregonar por ti y por mí, sí, por mí misma, y que va a venir aquí para anunciarlo claramente a quien ignore, y que no considerará otra cosa como baladí, pues considera que cualquiera que infrinja su orden morirá lapidado por el pueblo. Lapidado quiere decir morir apedrado, o sea, si alguien lo osa enterrarlo va a tener esa muerte. Bien, es una amenaza para que nadie ose contradecirlo. Y ella, Antígona, le dice, vos pronto vas a tener que demostrar si has nacido con sangre generosa o si no eres más que una cobarde que desmiente la nobleza de tus padres. Entonces, un poco le increpa y le dice, bueno, a ver, vos de qué lado estás, ¿me ayudas o no? Ismena dice, no, bueno, ¿qué ganaría yo? Y ella le dice, bueno, me ayudas, procederás conmigo, piénsalo, ¿para qué vas a exponerte? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Bien? Porque Antígona está determinada a ir a levantar el cadáver de donde ha quedado tirado, de donde se murió, para darle sepultura. Entonces, bueno, Ismena dice, pero ¿de verdad piensas esto a pesar de que se lo haya prohibido toda la ciudad? Una cosa es cierta, es mi hermano y el tuyo. Nadie me acusará de traición por haberlo abandonado. ¿Bien? Y sostiene que Creonte no tiene ningún derecho a privarme de los míos, o sea, más allá de lo que él haya dicho, es su hermano, comparten la sangre y ella tiene un deber como miembro familiar de enterrarlo, ¿bien? Entonces aquí Ismena la trata de hacer entrar en razón, que por favor no hagas nada, ¿bien? Entonces, bueno, Antígona desiste, le dice haz lo que te parezca, yo por mi parte enterraré a Polinice.
Será hermoso para mí morir cumpliendo el deber, porque para ella este deber del entierro está por encima de todas las cosas, bien, es algo que hay, que debe hacerse, bien, más allá de lo que indiquen otro tipo de leyes dados por el poder político. Así reposaré junto a él, amante hermana del amante hermano, rebelde y santa por cumplir con todos los deberes piadosos. Fíjense que dice rebelde, rebelde aquí en la tierra, pero santa, ¿por qué? Porque cumple con los deberes divinos por ser piadosa ante lo que indican los dioses, que es que hay que dar sepultura, ¿bien? Que más cuenta me tiene dar gusto a los que están ahí abajo obviamente están, ellos consideraban que el mundo cuando uno moría iba hacia abajo, cruzaba un río, bien por eso marca el abajo, como hoy en día se entiende que el infierno está hacia abajo, bueno, lo mismo, el reino de los muertos estaba hacia abajo. Más que a los que están acá arriba en la tierra, pues para siempre tengo que descansar bajo tierra. Tú, si te parece, desprecia lo que para los dioses es lo más sagrado. Entonces aquí está lo que ella piensa, para los dioses esto es lo más sagrado, o sea, dar sepultura y uno se tiene que atener a los dioses, no atenerse a lo que le indica gente de la tierra. Y menos se defiende, no desprecio nada, pero no dispongo de recursos para actuar contra las leyes de la ciudad. Pueden alegar ese pretexto, yo por mi parte iré a levantar el túmulo de mi muy querida hermana. Habla de túmulo porque la sepultura se hace bien en la tierra, o sea, no los enterraban obviamente en un cajón, en un cementerio, sino que lo enterraban en la tierra. Bueno, y le dice no tengas miedo, manténlo en secreto, y yo haré lo mismo. Eso le dice Ismena. En cambio, Antígona dice, no, yo no, digo en todas partes, me sería más odiosa callando la decisión que he tomado que divulgándola. ¿Bien? Tienes un corazón de fuego para lo que hiele el espanto. Tu hermana entonces no comprende qué es lo que ella está determinada a hacer, ¿bien? No comprende lo aguerrida que es, lo determinada que es, cómo está dispuesta a enfrentar a todos, a cualquier cosa, sin importar el costo, ¿bien? Bueno, y ahí un poco termina ese diálogo que es el que introduce el conflicto, ¿bien? Ahí se nos pone en situación, yo les he leído, ella recapitula, bueno, esta es la situación inicial, esto es lo que ha pasado, esto es lo que decide el tío, y un poco esto es lo que quiero yo, y ya se enfrenta con la primera persona que está en contra de lo que ella decide, que es su propia hermana, ¿bien? Ahí dejamos por el momento, a ver.